Buenas chicos, hoy estoy en Montmeló y hemos venido aquí que hacen unas carreras de Le Mans y GT3 y no sé qué más. Y bueno, no iba a traer la cámara porque venía con unos amigos, pero he dicho venga va. Y nada, estamos aquí ahora en el paddock y os enseño un poco, como siempre, los coches que hay por aquí y después hacemos algo de foto, ¿vale? Venga, nos vemos. Estos GT3 y ver ahí los coches cómo los están arreglando y con los mecánicos y eso. Ahora vamos para la grada y os voy a enseñar cómo hacer las fotos en movimiento, porque cuando estamos en un circuito podemos hacer las fotos pues simples y que quede el coche como si estuviese quieto, pero a mí siempre me gusta intentar que se vea el movimiento, que se vea que está en el circuito. Y eso es lo que os voy a enseñar, cómo hacerlas, porque tiene su truquito, ¿vale? Así que, bueno, vamos para allá y os lo explico. Siempre es un poco difícil hablar porque no paran de pasar coches y hace mucho ruido, pero bueno, por eso traigo el micro. Y ahora creo que para enseñaros las fotos estas me pondré la cámara en el pecho y así os enseño desde mi punto de vista. Tengo puesto el 85 y lo que haremos es cambiar al otro, al 28-70. Me irá mejor para explicaros. Así que cambiamos aquí. Vale, pues para hacer estas fotos lo que hay que hacer es poner baja velocidad y adecuar con el diafragma a la apertura que necesitemos para que no haya demasiada luz, ¿vale? Entonces, bueno, lo que suelo hacer yo es, aparte de bajar la velocidad, intento poner a veces el modo manual y enfoco la pista. Entonces, enfocando la pista sé que el enfoque ya lo voy a tener bien y lo único que tengo que preocupar es de enganchar el coche bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos fotos que a velocidad baja? Pues lo que pasa es que es difícil tenerla bien enfocada. Entonces, claro, lo que hay que hacer es intentar seguir el coche lo máximo posible. Y de esta manera tenemos que intentar igualar nuestra velocidad con la cámara a la que va el coche. Y si vamos igual que el coche, conseguiremos que el coche quede sin estar movido y el resto del fondo quedará movido, ¿vale? Así es, eso es la teoría. Entonces, a partir de aquí hay que intentar hacer lo mejor posible y moverse como el coche, ¿vale? Y ahora veo que ya arrancan motores. Mirad, os pongo por aquí, os enseño cómo están los coches ahora, desde aquí arriba. Y están a punto de salir. Así que bueno, desde aquí creo que es un buen punto para hacer las fotos así, en movimiento. Y nada, a ver qué sale. Así que vamos a ponerlo en práctica. Bueno, no sé si lo vais a ver porque tengo esta barra aquí en medio, pero bueno, voy a coger la cámara también y nada, a ver si enganchamos y entendéis lo que estoy explicando y a ver si se me escucha, porque con este ruido no sé si se me va a escuchar, ¿vale? Cámara, modo manual. ¿Ves? Ahora mismo la luz que tengo es buena, pero está a F11 y velocidad 80. Yo, como más baja la velocidad, mejor queda al fondo, más movido queda. Entonces probaré a 60 o 50 y la luz está bien. Vale, yo probaría bajar un poco más la velocidad, 40. F13, bueno, está bastante bien. Podemos bajar un poco. Y ahora se trata de, primero pondré el modo manual, el enfoque manual, y miraré que esté enfocada la pista, así. Y ahora sé que la pista
ahora sé que todo lo que esté en la pista estará enfocado y ahora solo me falta enganchar el coche. Vale, ahí viene uno. Alguna hemos enganchado. Y ahora os enseñaré a hacer una foto normal. Si por ejemplo ponemos velocidad de 200, vale, veréis cómo queda una foto más sosa, porque no queda tanto movimiento y parece que el coche esté parado en la pista. ¿Veis? Ahora pondremos más velocidad, que es la manera fácil. Seguro que te queda el coche nítido, pero ¿veis? El coche ha quedado perfectamente enfocado, pero el fondo está quieto, parece que el coche esté quieto. También me gusta mucho venir a estos eventos porque siempre puedes ir por el paddock y bueno, creo que está muy chulo poder ver los coches de cerca con los mecánicos, y es bueno también para practicar en fotos porque siempre te puedes acercar un poco más que si por ejemplo vas a la Fórmula 1 o MotoGP, que es un poco más difícil, ¿no? Vamos para otra zona y os voy a dejar también, mientras, por aquí por la pantalla os voy a dejar también fotos que he hecho durante el día de hoy, no desde tan arriba, que también han quedado muy chulas. Yo las dejo por aquí. Espera, que ahora me he metido, no sé dónde estoy. Ahora por aquí. Y nada, vamos a ver. También me gusta ver los coches y hacer fotos de los coches que están en el box. Vamos a pasar por alguna a ver si podemos hacer alguna foto por ahí. He venido aquí hasta la línea de meta. Está a punto de empezar y tenemos aquí a todos los coches en línea. Todas las obras que están haciendo en el circuito de Montmeló, no sé qué van a hacer ahí, pero está todo en obras. Incluso para subir allí a la gradería hay que ir por ahí abajo, por esta escalera de aquí, porque está todo en obras. Bueno, y este ha sido más o menos el contenido del vídeo de hoy.
Solo quería enseñaros esto, lo de las fotos en movimiento. Creo que es algo divertido y que hay que practicar bastante para que salga bien, pero cuando lo tengáis os van a quedar unas fotos guapas. Y nada, deciros que también no va a salir a la primera, o sea, siempre harás 50 fotos y tendrás bien enfocadas pues a lo mejor 10 o 5 menos. No es que estén mal enfocadas, sino que están movidas, porque al hacerlas en velocidad baja pues es lo que tiene, que puede salir movida, pero bueno, siempre encontraréis alguna que habéis pillado el coche bien, y si no conseguís pillar el coche bien enfocado, lo que tenéis que hacer es subir un poco la velocidad y volverlo a intentar hasta que tengáis fotos con las que estáis contentos. Y bueno, si veo algo más para grabar pues seguimos el vídeo, y si no pues hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo.